vamos a conversar con los protagonistas de la región. Justamente hoy tenemos el agrado, se podría decir muchas más cosas, de recibirlo a él, compañero chileno, ex alcalde de Recoleta, allí en Chile. Actualmente está privado de su libertad por el caso de las farmacias populares en el municipio que dirigió. Estamos hablando de Daniel Jadue, que ya se encuentra presente para conversar con nosotros sobre guerra jurídica, golpes blandos. Bienvenido, Daniel. Gracias por venirte a Novense Frente. Gracias a ustedes, compañeros y compañeras, por la invitación y por este espacio. Un saludo y un abrazo a todos. Qué alegría verte, Daniel. La verdad, un placer. A Gracias, distancia. hermano. Vamos a ir, estuvimos con Anjuli, su compañera. Mientras atendés el teléfono, no te da problema. No, está bien. Y vamos a ir a visitarte, por supuesto, a tu casa. Él está en prisión domiciliaria, ¿verdad, Daniel? ¿Seguís en esa situación judicial? Así es, estoy en prisión domiciliaria. Ya son 9 meses en prisión domiciliaria y estuve 3 meses en prisión preventiva. Tremendo. Interno. En junio arrancó empezó la junio, julio y arremetida agosto, judicial del 2024. Junio, julio y agosto estuve en la cárcel y llevo ya 7 meses acá en casa. Ahora la persecución empezó mucho antes, empezó hace 10 meses, hace 10 años, ¿no? Ustedes saben que la guerra jurídica no comienza particularmente con la persecución judicial. Comienza primero con una operación mediática en donde se genera el ambiente para que toda la sociedad comience a convencerse de que eres corrupto, ¿no? Y esto es un proceso largo, que también yo lo estaba escuchando, lo ha vivido Cristina. Nuestros casos se parecen mucho, porque tienen la misma teoría jurídica detrás, que es la teoría del dominio del hecho. Es decir, ¿de qué se te acusa, Daniel? A ver, bueno, primero, no se me acusa de haberme robado un peso. No hay ni siquiera el indicio de que yo me haya apropiado de plata del Estado. No ha sido capaz nadie ni siquiera de plantearlo. Se me acusa de que el Estado durante la pandemia perdió dinero por negocios mal hechos por la Asociación Chilena de Farmacias Populares, provocándole un perjuicio al Estado por haber comprado cosas con sobrecosto, y la Fiscalía dice que yo engañé a todo el mundo sencillamente para sostener la Chifar con compras absolutamente innecesarias, ¿no? Como por ejemplo comprar glucómetros para que los diabéticos se pudieran autocontrolar, porque habíamos recibido una comunicación del Ministerio de Salud que decían que en los 2 años de pandemia habíamos tenido votados a todos los crónicos, ¿no? Que no los habíamos podido controlar y que por lo tanto que había que hacer actividades que fueran innovadoras para que pudiéramos recuperar los niveles de control sobre todos los enfermos crónicos. Se me imputan 3 compras, una por mascarillas, una por audífonos y una por glucómetros, ¿no? Ahora, los audífonos los tiene la gente en los oídos. Los glucómetros quedaron guardados cuando hubo cambio de gobierno en una bodega, pero ya se están terminando de entregar. Las mascarillas efectivamente las compramos cuando el mercado no había reaccionado y por lo tanto las compramos a 10 veces su valor, y a las 3 semanas, 4 semanas ya nunca las pudimos vender porque valían el valor real, y eso generó la quiebra de la Chifarp. Y esto efectivamente son malos negocios hechos bajo un mandato legal, y son pérdidas que no son pérdidas porque finalmente no pagamos no le pagamos a la empresa y la empresa nos demandó inventando una posibilidad de estafa. Entonces todo esto genera... punto de vista, perdón que me meta, sí, pero digo, bajo ningún punto de vista todo lo que estás relatando constituye prueba de un delito. Parecería que la intención detrás de esta persecución es más bien política, puede estar relacionada con ese proyecto de farmacias populares. Hay quienes hoy en Latinoamérica nos están escuchando
y probablemente desconozcan de qué se trató ese proyecto. ¿Nos querés contar? Sí, bueno, primero, son tres vertientes, ¿ah? Ustedes se van a sorprender. La empresa que nos fue a vender y que nos fue a engañar es una empresa de miembros de la comunidad sionista de Chile. Ustedes saben que yo tengo una larga trayectoria en el tema de la cuestión de Palestina, ¿no? Fue mi primera militancia. Por otro lado está la extrema derecha que nos persigue por razones también políticas e ideológicas. La fiscal ha dicho, la fiscal en la formalización dijo que el problema de este caso es que detrás de todo esto había una ideología que pretendía intervenir el mercado. Esa fue la acusación más dura, ¿no? Y que este señor, por mí, pretendía que los problemas de la gente los resolviera el Estado y no el mercado, lo dijo textual. Y el caso de las farmacias populares tiene que ver con precisamente haber diseñado un sistema para cumplir la ley, pero violando la ley de Pinochet, porque la ley de Pinochet establecía que el Estado nunca volvería a intervenir en la economía en áreas donde el mercado estuviera instalado. Entonces, nosotros diseñamos un sistema en donde los municipios podían instalar farmacias populares cobrando solo el precio de costo del medicamento, de tal manera que generaba un ahorro de entre el 70 y el 80% del precio del mercado. Nosotros tenemos hasta el día de hoy en las cadenas privadas los medicamentos más caros del mundo. Entonces, esta idea, que inmediatamente la copiaron más de 150, más de la mitad de los municipios de Chile, afectó fuertemente al mercado. Y ahí se empezó a desarrollar una campaña feroz en contra de esto, primero instalando la idea de que eran un fracaso y que no eran necesarias. Después nos enteramos además que la fiscal es concuñada, o sea, está ligada por 3 grados de filiación con un dueño de una cadena de farmacias que además le puso a su cadena el mismo lema de las farmacias populares, ¿no? Venden medicamentos populares a precio justo, ¿no? Claro, Daniel, ahí, bueno, está siendo el principal delito, ¿no? De quienes son atacados por esta guerra jurídica, ir contra los monopolios ¿no? Las grandes corporaciones. Contanos, Daniel, un poco cómo está la situación en Chile, digo, en este año en particular, y cómo afecta tu situación y lo que vos también has denunciado, ¿no? Porque te hemos escuchado denunciar en el mes pasado una persecución también contra Carol Cariola y otros referentes y referentas. ¿Cómo afecta esta persecución, esta ofensiva contra sus figuras, pero contra su proyecto político que has recién resumido en una sola política que han desarrollado en la política chilena? A ver, hoy día estamos en año electoral primero, ¿no? Claro. Uno se sorprendería, pero esta investigación lleva 4 años. Y han decidido formalizarme justo antes del año electoral que concentra en un año las elecciones municipales para arrebatarnos Recoleta, que no lo lograron, les volvimos a ganar mientras yo estaba preso, ¿no? La renovación de la presidencia y del Parlamento. Y hace algunos meses se viene instalando esta operación comunicacional contra todas las figuras prominentes del Partido Comunista, tratando de incluso, ¿no? Poner un manto de dudas sobre todo, succionar. De hecho, en el caso de Carol fue brutal porque se filtran conversaciones privadas que nada tienen que ver con ninguna de las investigaciones que se están haciendo. Es decir, se le requisa el teléfono, se le buscan conversaciones privadas que pudieran molestar a alguien y se filtran a los medios de tal manera de generar un escándalo que daña, por un lado, a Carol. Además, le requisaron el teléfono el día que estaba en trabajo de parto en la clínica, ¿no? Fue verdaderamente un escándalo. Hoy día, el fiscal que lo hizo está haciendo, o sea, hay un análisis de su remoción en la Corte Suprema. Entonces, esto es parte de una operación política de diversos sectores, no solo de la derecha. Yo creo que aquí hay diversos sectores que ven el crecimiento y el desarrollo de la política del Partido Comunista con mucho temor. Algunos porque son partidarios del mercado y otros porque después de tantos años de renuncia política ideológica en sectores que se suponen de izquierda, el Partido Comunista le empieza a disputar sus nichos electorales
y de influencia política. Daniel, en ese sentido y recuperando esto último que nos mencionabas, te quiero hacer una pregunta que puede llegar a resultar un poco molesta, pero ¿qué papel jugó el gobierno de Gabriel Boric? ¿Qué jugó él en toda tu situación? ¿Por qué uno desde afuera, esto es una opinión mucho desde afuera, ve cierta displicencia, complicidad del gobierno de Gabriel Boric para con un poder judicial que, al igual que en Argentina, se sabe que en Chile está en manos del pinochetismo, que además políticamente con la UDI y con Renovación Nacional, sus dos principales partidos, continuaron en la vida política democrática de Chile desde el 90 para acá. Pero, ¿qué puedes decirnos de Boric en todo esto? Porque la verdad es tremendo ver este escenario de guerra jurídica y el presidente en ese rol, ¿no? Del presidente Boric personalmente no puedo decir nada, pero yo tengo clarísimo que hay gente en su gabinete, de sus ministerios políticos, que tienen una influencia tremenda, no solo en la Fiscalía, sino que en otras instituciones del Estado que actuaron al margen de la ley y del debido proceso. Tanto el Contralor General de la República como el presidente del Consejo de Defensa del Estado, él sí está ligado bastante cercanamente al presidente Boric, salieron a hacer juicios de valor en los medios condenándome antes de que se terminaran incluso las investigaciones, ¿no? Ayudando a esta generación de este ambiente. Uno de ellos está hoy día con una querella por violación de secreto, que es el Contralor General, que es del Partido Socialista, que es amigo íntimo de uno de los ministros junto con el que llevaba la investigación. Esa investigación después arrojó algo completamente distinto a lo que las autoridades de la República, de instancias que son autónomas e independientes, salieron a hacer algo que nunca nadie había hecho, es decir, a plantear que habían hechos delictuales en el caso de Achifarp, sin tener los procedimientos terminados, sin hacer nada, generando, y el Consejo de Defensa del Estado, en particular, se querella el último día antes de la formalización a las 5 de la tarde, de tal manera que yo no tuviera ni siquiera oportunidad para conocer la querella de la cual se me iba a acusar y en la cual iban a participar como querellante al día siguiente. O sea, se nota mucho la mala intención, la persecución. Hay una consejera del Consejo de Defensa del Estado que meses antes renunció después de 33 años de ser consejera, acusando que el Consejo de Defensa del Estado, bajo el mandato de Letelier, del presidente actual, se había politizado y se utilizaba para intervenir políticamente, perseguir a unos, blindar a otros. Y claro, después desapareció, sigue siendo el presidente, ya hace muy pocas declaraciones porque creo que todo Chile se dio cuenta de esta operación. Por lo tanto, sí, perdón. Lo reitero, del presidente Boric no puedo decir nada particularmente, pero llama la atención de que sus círculos cercanos se haya actuado como actuaron. Claro, tremendo. Bien, y en este contexto, una última pregunta para después vamos a pasar a un juego ahí. Te vamos a invitar a jugar. Te vamos a invitar a jugar. Primero, entonces, ¿cuál pensás que va a ser tu rol en las próximas elecciones, Daniel? A ver, esa es una decisión que va a tomar el partido. Yo siempre digo, los liderazgos los escogen los pueblos. Hay muchos que están muy complicados con la posibilidad real de hacer campaña estando preso, y por lo tanto esta es una discusión que todavía no se agota. Además, en Chile tenemos un tema que se va a discutir seguramente porque esto está fríamente calculado. De hecho, habían citado a una audiencia de reformalización para el 16 de junio, en mi caso, ¿no? Sí. Y para pedir extensión de plazo de investigación. Y con eso se despejaba completamente el que yo no tenía ningún problema para ser candidato a final de año, pero parece que después de que se citó a esa audiencia, la Fiscalía se dio cuenta que los plazos no le daban para inhabilitarme y la anticipó un mes de tal manera de que tengan la posibilidad cierta de intentar inhabilitarme como candidato a lo que sea, ¿no? Parlamentario, presidencial, lo que sea. Esto se ha notado mucho, que los tiempos políticos de la Fiscalía, que están muy permeadas políticamente, ¿no? La fiscal no solo es
pariente del dueño de una cadena de farmacia, sino que es nuera de un actual ministro del gobierno que en una causa distinta le encontraron a un financista que está ligado a la empresa que nos vendió las mascarillas, encontraron propaganda de su campaña electoral última en ese departamento. Entonces hay una majamama y una red de intereses que se cruzan entre el sionismo, entre la derecha chilena, entre algunos prominentes militantes del socialismo democrático, para decirlo de una forma elegante, que hacen que esto sea muy complejo. Yo voy a seguir jugando el rol que tengo que jugar, voy a seguir empujando las transformaciones en Chile desde el lugar que me toque, incluso desde desde el arresto domiciliario, si así tuviera que ser. Eso se los puedo dar por descontado, lo sabe el pueblo de Chile, lo sabe la gente de Recoleta, así que por lo tanto esto no está en discusión, ¿no? Y no podemos decir que nos sorprenda. ¿Qué escándalo lawfare en general en Chile, con todo lo que está con parentela, plata, soborno, todo público, ¿viste? A la luz del día. No solo en Nada muy Chile, distinto lo de que pasa Argentina. No, pero que, además, claro, uno empieza a déjenme identificar. contarles una cosa. Lo más sorprendente es que aquí se filtró de una carpeta de investigación del caso Hermosilla, que es un caso que es el caso que ha definido la corrupción y la cooptación del sistema judicial por la derecha chilena. Se filtraron chats sobre mi causa. Claro. Se filtraron chats entre el ministro del Interior de Piñera, el abogado de Hermosilla, Gabriel Saliasny, que fue presidente de la comunidad sionista, en donde ellos decían, tenemos que cagar a Jadwe. Hay que buscar un candidato a alcalde en la comuna de Recoleta que se querelle contra él. 2 meses después aparece un candidato de la UDI que se querella contra mí, no, en Recoleta, de tal manera de montar todo este escenario. ¿Y qué hace la fiscalía? No hace ni una sola diligencia para investigar el montaje. No, Total, pero ¿no? nunca jamás Nunca, la jamás. intención es impartir justicia, en absoluto. Nada Los que poderes lleve a la judiciales verdad. de Argentina y Chile son primos hermanos. Son ¿no? primos hermanos. Pero sí, Sí, claro. lo venimos leyendo, ¿no? Pero hay una Hace muchos evidente años. Hace muchos estrategia años. Sí. desplegada en nuestra región contra los liderazgos populares, contra aquellos y aquellas que representan la posibilidad de un proyecto conducido bajo los intereses populares, ¿viste? Soberanía, justicia social, digámosle como le digamos a esa posibilidad de sociedad donde entremos todos, donde la riqueza y el poder se redistribuyan. Bueno, son ferozmente atacados y vos sos hoy en Chile, sin ninguna duda, un ejemplo de ello paradigmático. Te están saludando muchísimo también en el chat, nuestros conectados, nuestras conectadas, le están tirando un traidor a Boric. Vos no podés hablar de Boric, pero el público sí puede decir muchas cosas al respecto. También dicen... En Argentina juntó bronca a Gabriel Boric, esto hay que Junta decirlo. bronca, Hay sí. que decírtelo, que en Argentina juntó bronca a veces hasta en sectores del campo de la izquierda, digamos, ¿no? Y del progresismo también, ¿no? Me encantaría además verte presidente, ha tenido- dicen acá. Es que además ha tenido posiciones internacionales de tanta subordinación Claro, al imperialismo norteamericano y a la OTAN que son brutales. O sea, con Ucrania. esto de haber apoyado el golpe en Perú, Con esto de ir a Perú. hacer convenios con Emiratos Árabes Unidos, esto de apoyar a Zelensky en la guerra y a la OTAN, ¿no? Esto de ser una caja de resonancia de todo lo que piensan los europeos, que son los mismos que financian el genocidio en Gaza. Ujú. El ataque y a esto de Venezuela, hablar- el ataque a Nicaragua. Ujú. Todo, ¿no? Sí, es una lista completa Sí, sí. en donde él solo no ha dejado clarísimo que poco tiene que ver con la izquierda en Ujú. Latinoamérica. Totalmente. Muy poco tiene que ver. Y además de todo el amor que te brindan desde distintas latitudes de este subcontinente hermoso, aquí Cristian Parra nos dice que Daniel tiene un programa en YouTube, se llama Sin Maquillaje.
Así que aprovechamos y pasamos el chivo. La producción Todos que los después lo ponga en el miércoles, chat también. Todos los La miércoles a producción las es 19 neutra, horas. Es neutra la producción, así que Jadwe Todos presidente. los miércoles. Mucha neutralidad en la producción. ¿Se escucha al aire eso, avisanos? cuando- Sí, Claro. se escuchó clarísimo. Bueno, Wendy será la voz de la objetividad de la producción. ¿Hacemos el juego? Sí, de una. Para sacarlo de la... Pará, y nos decía Daniel, los miércoles a las 19. 7:30 de la tarde. 19:30. Sí, Bien, una hora 20 de análisis de coyuntura nacional e internacional. Espectacular. Perfecto. Lo Ay, vamos espectacular, Me claro que encantó. nos vamos a cruzar. Lo vamos a buscar y lo vamos a compartir ahí desde las redes de No, Nodal además que también. siempre estamos muy pendientes de lo que pasa en Argentina, ¿no? Sí, Somos el con contraejemplo de todo. razón. Ustedes nos van anticipando. Sí, Ustedes nos- venimos Sí, del más venimos allá. del futuro. Venimos del futuro. Venimos del futuro Ustedes vienen para del futuro para Latinoamérica. Chiques. Bueno, Bueno. qué hermoso ser argentino. Dale, juego, Nos juego. vamos al juego. Mira, Daniel, tenés que hacer un esfuerzo de síntesis y poder decirnos en una palabra qué te representa la próxima figura en pantalla. No. Encima Arrancamos, sí, arrancamos tranqui tranqui. con Daniel. La producción con es peor que Gabriel. nosotros. Decoloración. Decoloración. Me gusta. Decoloración. Muy bueno. Qué diplomático sos Otro, para otro. responder. Vamos con... Genocida. Sí, Netanyahu. Otro. Notable ella. Maravillosa. Bueno, me gusta. Sí, te dan ganas de decir muchas cosas lindas. Dale. Sí. Otro. El Bam Bam. Eh, con él tenemos un problema los chilenos. Bueno, cuando lo vemos nos acordamos del Transantiago, que fue un desastre cuando lo implementó y él fue el rostro del Transantiago. Pero está de Pero- futbolista ahí. Pero tremendo jugadorazo. Sí, jugadoras. Oh. Uf, el mejor presidente de la historia. Más de una, pero... Pero no lo puedes Pero decir. está bien dicho, está bien dicho. Sí. Grande, Grande. Mira, un tremendo hombre. Ustedes conocen que yo fui chonsatiano, ¿no? Estuve a punto de tomar un camino que me hubiera ligado por siempre al Papa Francisco. Me alejé mucho de la iglesia y con el Papa he tenido, ¿cómo decir? Un reencuentro. He leído con detalle las últimas encíclicas que él ha sacado, sobre todo me gustan mucho Fratelli Tutti y Evangelii Gaudium. no, la anterior. Laudato sí. Laudato Laudato Si y Fratelli Tutti. Y la última también, son todas formidables. Creo que es el único papa de la historia con el cual puedo compartir mucho. Se me cayó algo la cámara, ¿no? Sí, la Sí. Te cámara. escuchamos. De Pero le tengo mucho respeto. Es quizá el mejor representante de la Iglesia Católica del último siglo. El Banco- único bueno, quizá. Listo. Banco fuerte. Genial Daniel. ese recorrido. Aprovechamos también los problemas técnicos para agradecerte. Vamos a ir a visitarte.